con los pastores Israel e Imelda García. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Salmo 52:8. Mateo 8 del 1 al 10. Y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Leamos el 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Preguntémonos qué hacía Jesús en el monte. Y yo me imagino que él no estaba perdiendo su tiempo, sino que estaba en conexión con Dios. Él estaba en adoración con Dios. Él estaba oyendo a su Padre. Así que era el momento de descender, y eso es importante. Yo mencionaba en uno de los mensajes lo que dice la Escritura. El Evangelio, amados hermanos, y la vida no es ni para el sabio ni para el inteligente. Amén. Podemos tener mucha sabiduría como la que tuvo Salomón. Podemos tener mucha inteligencia igual como la de Salomón. Pero no olvidemos que un querubín que estaba en el cielo llamado Luzbel, la luz de la mañana, Lucifer, Satanás mismo erró y fracasó. ¿Qué fue lo que movió a Jesús entonces? No solamente, amados hermanos, el hecho de ser sabio o inteligente, sino la humildad. Él, antes de salir en sus mañanas, se encerraba en la montaña, en el desierto, y oraba. Pasaba tiempo y había momentos que entraba en vigilia. Dice que era la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia, y pasaba orando. No sé cuánto tiempo tenía de estar en el monte, pero él bajó para hacer lo que Dios le había ordenado. Es posible que le haber dicho: ve y baja, te vas a encontrar con un leproso, él va a venir a ti. No sé cómo ese leproso llegó, gloria al Señor, pero él se introdujo en medio de la multitud. Recuerde que los leprosos, cuando estaban leprosos, usaban una campanita, y cuando ellos iban en el camino decía: apártense porque soy inmundo, quítense de mi lado porque soy inmundo. Hay alguien que está oyendo, pero este hombre guardó silencio y decidió acercarse a Jesús. Oh, gloria a Dios. Y él le dijo: si quieres, límpiame. Y él dijo: si quiere. Jesucristo en ningún momento dice: tal vez puedo, o tal vez voy a hacerle el ánimo. Él dice: yo puedo. Alaba la gloria de Dios. Mi Padre ha entregado las llaves en mis manos, y sé sano, y fue inmediatamente limpio. Eso es lo importante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque debemos de comprender que nuestro Señor Jesucristo es un Dios de lo sobrenatural. Es un Dios que trae cambio. Usted va ante las ciencias de un doctor, ante el médico, y le dice: vamos a hacer todo lo posible. Ellos no le aseguran. Usted va a entrar al quirófano, incluso le dice: queremos que usted firme.
porque no sabemos qué va a pasar. Creemos que todo va a salir bien, pero si las cosas se complicaran, y cuando entras al quirófano, tú no sabes qué va a pasar. E incluso yo pienso, si una madre va a dar a luz, ella se tiene que preparar. Pero si Dios ya se ha anticipado y ha dicho, va a salir todo bien, esa madre va seguro que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios. Lo que yo estoy diciendo, que si te pones en las manos de Dios, todo lo que hagas y toques será de bendición para tu vida. Muchas veces nosotros estamos haciendo la cosa, pero la estamos haciendo mal, y vivimos bajo esa naturaleza y no bajo el poder sobrenatural. Nosotros vemos y hemos escuchado ciertas frases como: no te prometo nada, haré todo lo posible. No me comprometo, no te prometo nada, haré todo lo posible. Pero tenemos que saber que existe alguien que sí puede darnos garantía de lo que Él hace. Y no solamente una garantía, sino, amados hermanos, triple garantía. ¿De quién estamos hablando? De aquel que venía bajando, de aquel que llegó y se encontró con el leproso, de aquel que se llegó y se encontró con el centurión, de aquel, amados hermanos, que cuando estaba en Capernaum, gloria a Dios, mencionó y dijo: mi criado está gravemente enfermo y atormentado y paralítico. Le dice Jesús: espérame, yo voy a ir contigo. Y él le dice: no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solo da la orden. Yo vengo a decirte que hay una garantía. Da la orden y Dios va a hacer algo. Da la orden y va a ocurrir algo. Los cielos se van a mover. La tierra tiene que hacer algo por ti. Aún, amado, el viento tendrá que soplar a tu favor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a creerle. La ciencia nos puede limitar nuestra vida. La ciencia puede estar limitada al milagro, a la sanidad, pero no Cristo. Él no está limitado. Que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y es que no podían llevar a un leproso a una iglesia, a una sinagoga. No podían llevar a un paralítico a la iglesia. Era todo, amados hermanos, tan estricto. No podía entrar una mujer con flujo de sangre tampoco a la iglesia. Y si estaba paralítico y no tenía quien lo ayudara, peor. Ahora escucha esto, porque yo quiero que nos vayamos a la otra parte, a la parte espiritual. La gente iba detrás de un milagro de salud externamente en su cuerpo, pero hay otro milagro mayor que Dios puede hacer. Y es el milagro, amados hermanos, de que Dios toque tu corazón y te conviertas, te arrepientas y te conviertas a Cristo. Hay personas que pueden ser cristianas y están arrepentidas, pero no se han convertido. Convertirse es aquel que da fruto digno de arrepentimiento. Aquel que se convierte es una persona que lleva fruto. Amén. Porque está lleno de vida. Y la vida es el Espíritu Santo. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ni el infierno puede detenerte, porque tú tienes fruto digno de arrepentimiento. Los discípulos, en cierta ocasión, Jesucristo los envió, y cuando ellos fueron y quisieron sacar un demonio, no pudieron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Hay una preparación y es convertirnos, es arrepentirnos y convertirnos. Alguien que está convertido será alguien como aquel hijo pródigo que volvió a su padre, que reconoció sus errores, que conoció, amados hermanos, quién era y se arrepintió y se convirtió. Alguien que está convertido está en paz con él mismo y con el mundo. En ese tiempo no habían carros. Lo que se usaba era camello, o quizás un caballo, o una carreta jalada. Pero tú te imaginas esto: alguien que fuera de escasos recursos y no tuviera ni siquiera un caballo, ¿cómo podría llevar a alguien de 10 leguas? ¿Cómo lo podía trasladar? Por eso encontramos que dice la Escritura que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era tanta la necesidad. Pero quiero comentarles algo importante. También la Escritura habla del apóstol Pablo. Hubieron ocasiones donde él tenía paños, y dice que la gente llegaba y rogaba y decía: tengo un familiar enfermo.
Y cuando yo me preguntaba de esto, ¿para qué usaban esos paños? ¿Por qué no daban la orden? Simple y sencillamente porque quizás el enfermo no estaba ahí, o porque quizás que aquel que llegó tenía fe en llegar y Dios hizo un milagro en su vida, pero no tenía la misma fe de ¿quién? Del centurión. Yo recuerdo en muchas ocasiones que Dios me ha permitido, y por lo general yo camino un pañuelito así, y hay personas que veo y soy movido y le digo: tome, llévelo. Yo no le digo que es el pañuelito para que no lo idolatre, pero yo sé que muchas veces mis lágrimas me las he secado, mi sudor me lo he secado, y aunque lo he lavado, no es porque está allí con el sudor y yo los guardo así. No vaya a creer que soy desasiado, pero lo que yo quiero decir que ellos lo llevan. Y aquel que está triste, deprimido, que yo siento que ya no sabe qué hacer, algo ocurre en él, porque yo confío en Dios y en las promesas de su palabra. Algo pasa. Yo recuerdo en muchas ocasiones que estando ministrando me he quitado quizás la chaqueta o el saco y la he puesto sobre alguien que esté enfermo o tiene algún problema, y también he sanado. No es la chaqueta, es la gloria que carga uno por el poder de la palabra. Eso es lo que yo le quiero decir. ¿Y por qué digo esto? Porque usted tiene tanta gloria, tanta unción, tanto poder. Ha sido lavado con la sangre de Cristo, que aún un cabello, cuando los demonios lo ven, tiemblan y huyen. Hay alguien que está oyendo. Aló. Y le digo esto para que usted deje de tener temor al mismo infierno, que el Señor lo reprenda. Que usted deje de tener temor a Satanás, que el Señor lo reprenda. Usted está ungido bajo la gloria y bajo la unción de Dios, y hay ángeles a su favor, y no puede, oh gloria a Dios, contra ustedes. Tú te imaginas, y quiero relacionar esto con Eliseo. Eliseo había muerto, pero Dios le había dicho: vas a hacer el doble. Y le faltaba todavía un milagro. Hay alguien que está oyendo esto. Y cuando estaba enterrado, dice que venían alguien a enterrar a alguien que había muerto. Venía la familia juntamente con una persona. Y de repente dice que mientras iban acercándose al lugar donde lo iban a depositar, al cementerio, dice que vieron una banda y soltaron el ataúd. Y dice que cayó sobre la tumba ¿de quién? De Eliseo. ¿Y qué pasó? La gente comenzó a correr, pero el que iba muerto también se levantó y comenzó a correr detrás de los que iban huyendo. Lo que yo te estoy diciendo es que aún tus huesos están ungidos por la gloria de Dios. Cuando oras, cuando buscas la gloria de Dios, estás ungido. Caroba Sanda. Cada uno de nosotros somos centinelas. ¿A dónde? En el barrio. Cada uno de nosotros somos centinelas. ¿Dónde? En nuestro trabajo. Cada uno de nosotros somos centinelas. ¿Dónde? En nuestro negocio. Cada uno de nosotros somos centinelas. ¿Dónde? Donde nos movemos. Lo que yo quiero decir, no importa dónde vaya. El apóstol Pablo dice que Dios permitió que fuera, oh gloria a Dios, a la cárcel. Y mientras estaban adorando a Dios, ¿quién estaba adorando a Dios? Pablo y Silas. Dice que los simientes de la tierra se estremecieron. La gloria de Dios vino en un torbellino y se movió. Se rompieron las celdas. El carcelero que estaba ahí se quería suicidar. Y dice que Pablo le dijo: no te hagas daño. ¿Y qué pasó? Se detuvo y él dijo: yo quiero adorar al que ustedes adoran. Yo quiero, y mi casa y yo queremos recibir al que usted adora. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que llevar a un Pablo y a un Silas para que una familia se convirtieran a Dios. Lo que yo vengo a decir, que tú tienes ese mismo peso de gloria, que tú tienes esa unción, pero lo que te hace falta es moverte. Donde tú vayas, allí Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Como primer garantía, su voluntad, que está sobre cualquier circunstancia de nuestra vida. Mateo 8, del 1 al 3. Y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y él le dice: sí puedo y quiero. Eso es tan sencillo para Dios.
Entonces, ¿por qué tu problema y tu dificultad te hace titubear o te hace pensar negativamente de que Dios no va a hacer algo contigo? De que Dios no está trabajando en tu matrimonio, que Dios no está trabajando en ti. El problema está en que usted quiere que Dios haga las cosas como usted piensa, pero el pensamiento de Dios más arriba de nosotros va que el que nosotros tenemos. Y si dejas a Dios actuar, tú mirarás la gloria de Dios, pero aprende a esperar en Dios. Tu mal no ha sido para destruirte, tu mal ha sido para tu bien. Dígale, ha sido para tu bien. Vas a ver la gloria de Dios. Dije, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Hay algo que se está rompiendo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Lo que tienes que hacer es creerle a Dios. Un hombre, y cuando yo me pongo a pensar, para el centurión era algo fácil, pienso yo. Él no era el que estaba enfermo, era el criado. Para el leproso, él era el leproso, él era el repudiado, él era el que tenía que andar, amados hermanos, con un cordón y unas campanas que le sonaran, para que si alguien venía cerca y tal vez estuvieran por encontrarse, oyeran las campanas que sonaran, gloria a Dios, y huyeran de él o se apartaran de él. ¿Hay alguien que está oyendo eso? El leproso no podía, amados hermanos, taparse el rostro. Él, si no llevaba campana, tenía que decir: soy inmundo, apártense. El problema más grande es: nos comportamos como los fariseos, nos comportamos como los sacerdotes, que si venía un leproso lo echaban, si venía un paralítico lo echaban, aunque ellos hablaban, amados hermanos, de lo que Jesús o lo que Dios hacía, aunque ellos hablaban de los milagros, aunque ellos hablaban de proeza, ellos nunca la habían visto. Es más, no la practicaban, solo la hablaban. Y aquí Dios no solamente quiere palabras, Dios quiere traer hechos que no solamente te conforten a ti o que hagan el milagro para ti, sino para que tú también testifiques y otros también sean sanados y vengan, oh gloria a Dios, al reino de Dios y se postren ante Dios. Digo esto porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y si vemos a alguien que está paralítico espiritualmente, decimos: ese no sirve, hay que sacarlo. Si lo vemos leproso, entonces decimos: ese no sirve, hay que sacarlo. Y lo sacas de tu lista de oración, y lo sacas de tu lista de ayuno, y lo sacas de tu lista de intercesión. Lo sacas. ¿Por qué? Porque es un leproso. Es drogadicto, es alcohólico, es prostituta, es homosexual. Lo has sacado de tu lista, los has sacado de tu iglesia. ¿A quién entonces estás buscando tú? Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar lo que no se había perdido. Vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Lo que yo vengo a decirte es que la actitud debe de cambiar. Yo a la vecina no la invito. ¿Por qué? Esa vecina tiene un olfato para el chisme. Pues tú crees que la que estaba en el pozo de Jacob no era buena al chisme fresco. ¿Quiénes fueron las que Jesús o las que Dios utilizó para que fueran a las tumbas? No fue a Pedro, no fue a Juan. ¿A quién fue? Fueron unas mujeres. Y dice que ellas descendieron y corrieron y dijeron: ¡hey! La piedra está removida y encontramos un ángel. Y dice que él no está muerto, que la tumba quedó vacía, que él resucitó. Ellos dieron buenas nuevas de salvación, porque aún aquel que es chismoso, Dios lo cambia y comienza a proclamar el nombre de Dios. Es transformado. Hay alguien que está oyendo. ¡A la sajalaya! ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando yo veo a alguien que le gusta contar todo lo que ve, yo digo: este es el que busca a Dios. Cuando yo veo a un afligido, yo digo: este es el que busca a Dios. Cuando yo veo a un oprimido, yo digo: este es el que busca a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué se va a ser más agradecido que aquel que cree que es santo? Porque Dios nunca ha venido a buscar justos, sino pecadores para que vengan al arrepentimiento. Dios ha venido a buscar a aquel que está leproso espiritualmente, aquel que está, amados hermanos, en silla de ruedas espiritualmente, aquel que está, amados hermanos, paralítico, que venga al trono de Dios. Tú no sabes, pero a mí me ha tocado bregar por años con personas que tienen sus problemas, pero yo he visto que van cambiando. Y cada vez que yo veo ese cambio, yo me alegro. Y yo entiendo que el pastor soy yo y no ellos. Hay alguien que está entendiendo. Y esto cuando yo digo el pastor soy yo, estoy diciendo como el hermano mayor,
¿Qué hace el hermano mayor? Trata de darle ejemplo a los menores. Si es mayor, dice: no me voy a poner un cigarro porque yo no quiero que Juancito me vea con un cigarro. ¿Cómo le puedo reclamar después? No me voy a poner un cigarro. No voy a estar tomando cerveza porque yo no quiero que mi hermana Yolanda me vea con cerveza. Le voy a dar un buen ejemplo. Entonces el ejemplo tengo que ser yo. Y yo sé que Dios está haciendo algo. Jesucristo era ejemplo para los 12 y para la multitud que le seguía. Y ahora frente a ese leproso que creía en Jesús y creía en el milagro, que se postró ante Jesús porque había oído, pero también había visto que Él sanaba al enfermo. Lo que yo vengo a decirle: Dios nos ha llamado a todos, y que no importa nuestra condición pasada. Yo creo que el leproso en ningún momento se sintió avergonzado cuando fue limpio. Este leproso tuvo que estar desde largo viendo a Jesús y viendo los milagros, viendo a Jesús y viendo los milagros. Y a lo mejor dijo: aunque la ley diga que yo debo de andar con estas campanas, aunque la ley diga que yo no me puedo cubrir, aunque la ley diga que yo no me puedo aproximar, yo me voy a aproximar porque ese hombre me va a limpiar, ese hombre va a hacer algo conmigo. Lo que yo vengo a decirte: aproxímate, acércate a Jesús, porque Él lo va a hacer de nuevo contigo. Él va a sanar tu corazón. Él va a llevarse el resentimiento. Él va a llevarse el dolor. Yo no sé cuántos de los que están aquí no conocen del Maestro, pero han venido una y otra vez y lo han estado viendo al Maestro, a Jesús. Han estado leyendo, bendito Dios, la Escritura, la palabra del Señor. Y ahora es el momento de mostrarse, no solamente a su familia, sino al mundo. Es el momento, amados hermanos, de atreverse, de dar un paso más, acercarse ante el Maestro y quebrantarse ante Él, porque Él te va a dar garantía. Claro, Él tiene garantía. Garantía de ese cambio que tú necesitas, de ese cambio que tú estás solicitando. Él dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él no vino con exigencia. Él vino quebrantado ante Jesús. Dios le menciona y le dice: vete, eres limpio porque yo quiero. Inmediatamente fue limpio. Segunda garantía: la autoridad de Jesús. Todo lo que Él dice se cumple. Nada de lo que Él dice no se cumple, se cumple. El Padre está en su trono. Los 24 ancianos adoran al Padre y le dan reverencia. ¿Están oyendo eso? El Hijo está ahí y de repente en su lugar se oye que hay reunión. Y uno de los primeros que aparece es el querubín, Luzbel, Satanás. E inmediatamente le piden cuenta y le preguntan: ¿qué has andado haciendo, Satanás? Y Satanás comienza a decirle esto y esto y esto. El Padre le dice si le da permiso o no le da permiso. Me quedaba sorprendido, porque un día de esta semana, mientras estaba en la casa, miraba que se habían reunido y habían llegado unos demonios y le decían al Padre: danos permiso de tocarla. Entonces el Padre decía: no tienes permiso porque fui apartada, no podés tocarla, está apartada y no podés nada tocarle. Y yo me carcajeaba, me reí en ese momento donde oía la charla. Y es que la verdad que cuando tú miras eso te da ganas de reír, porque tú dices: el que un día me tuvo cautivo ahora se da cuenta que es más grande el que me ha libertado y el que está conmigo y que no puede tocarme porque es mayor Él. Él lo venció en la cruz del Calvario. Los ancianos están ahí, el Padre está ahí y hay reunión allí. ¿Hay alguien que está oyendo eso? Y entonces el Padre dice: tenemos que dar garantía de lo que mi hijo quiere hacer, y todo lo que mi hijo diga se le debe de otorgar. Entonces cuando el Hijo habla y dice que se va a hacer algo, se hace. Y es más, no necesita ni siquiera el Hijo descender. Manda un ángel que haga milagro y comienza a tocarte la parte afectada y el milagro se da. ¿Hay alguien que está oyendo eso? La sanidad se da, la libertad se da, el cautiverio, ahora eres libre del cautiverio. Si un ángel te toca, te saca del cautiverio porque hay poder en él. O sea, el poderío de Dios no está limitado.
Él nos ha garantizado en Mateo 8 del 5 al 9 dice: y entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Lo que yo vengo a decirte, amados hermanos, que cuando Dios suelta una palabra, el mismo infierno obedece y todos sus demonios y comienzan a regirse a esa palabra y no pueden hacer nada. Alaba la gloria de Dios, porque hay una palabra del cielo. Esa es la garantía del cielo. Hay alguien que está oyendo. Es la garantía del cielo. Dije: es la garantía de Dios. El enemigo puede tocar tu casa. El enemigo puede tocar tu carro. El enemigo puede tocar tu finanza, pero no te puede tocar a ti. Alaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres la niña de sus ojos. Hay alguien que está oyendo. Dije: tú eres la niña de sus ojos. Cuando estás en el hueco de las manos de Dios, cuando te has arrepentido, no puede tocarte. Cuando estás dentro de la voluntad de Dios, el enemigo no puede tocarte. Hay alguien que está oyendo. El enemigo tiene que huir. Porque hay gente que vive bajo temor, y el temor es de Satanás. Tu futuro está en las manos de Dios. Tu mañana está en las manos de Dios. Tu finanza está en las manos de Dios. Tu salud está en las manos de Dios. Tus días están en las manos de Dios. En vez estoy de rodillas orando y le digo: Satanás, si hoy me tocaras y me quitas la vida, créeme que es una guerra que perdiste. Porque tengo victoria, porque Cristo me la dio en la cruz. Y yo pasaría a otro nivel de vida mayor. Estaría con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Y sabe qué hace el diablo? Se amuga y se va, porque él sabe que eso es verdad. Él no tiene parte en mí. Él no tiene parte en ti. Dios te ha dado una garantía. El problema es que muchas veces hemos olvidado esa garantía. El centurión lo sabía. Él dice: si yo le digo que vengan, vienen. Si yo le digo que vayan, van. Arrabasa, cama, suejamanda. O sea, le estaba diciendo a Jesús: tú tienes escuadrones, te obedecen, tú no andas solo. Aunque anden estos discípulos contigo y esa multitud, tú tienes más que eso. Y ellos se pueden mover de aquí para allá. Ellos se pueden trasladar. No necesitan ni a caballo. Alaba la gloria de Dios, porque tú tienes la autoridad. Envía y da la palabra. Y cuando tú lees la palabra, tú te das cuenta que este hombre iba interesado en lo que había pasado. Porque lo primero que dijo: ¿cómo está? Él le dice: ¿está sano? ¿A qué hora fue sano? A tal hora. Dice: fue la hora que yo le dije y que él dio la orden. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Lo que da a entender que eso no se dilata. Si usted quiere pedir algo fuera de esta nación, usted tiene que esperar entre 3 días o 7 días o un mes. Pero cuando Dios da una orden, asai camanza, si un segundo es muy lejos, si un parpadear es muy lejos. Yo no sé si me estoy explicando. Cuando yo entré al pastorado, tenía un problema aquí en el cerebro y se podía tocar ahí. Así que yo rogaba a Dios para que me sanara. ¿Y sabes qué pasó? Dios me sanó. La parte donde yo tenía eso, solo quedó el huequito. El resto se canceló. Dios hizo ¿qué? El milagro. Lo que yo quiero decirle es que Dios se mueve de una manera increíble. Cuando lo hizo, en ese momentito. ¿Qué es lo que necesitas tú? Necesitas una palabra. Dije, necesitas una palabra de Dios. Y si Dios da una palabra, el ambiente va a cambiar, tu situación va a cambiar y vas a ver la gloria de Dios. Jesús había dado una palabra y el criado había sido sanado. El centurión estaba preguntando: el milagro se había dado. Iba a Salaya, Cajamanda.
Necesitas una palabra para que dejes tu condición de pecador. Necesitas una palabra para que dejes esa condición de temor. Necesitas una palabra para que dejes la condición de seguir mintiendo. Necesitas una palabra para que dejes esa mala condición y te conviertas a Cristo y vivas para Cristo. Necesitas una palabra para que dejes de ser infiel. En Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se la dio? A Jesús. ¿Quién está en tu corazón? ¿Quién te lavó con su sangre? ¿Quién te limpió de tu pecado? ¿Y quién puede resolver tus problemas? ¿Quién puede cambiar tu situación? Aquel que se le dio toda autoridad, aquel que le obedece el mismo infierno, aquel que le obedece las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Que el Señor le reprenda a ese es el que necesita, y lo tienes que llamar y Él se va a presentar. Dije, Él se va a presentar. ¿Cuánto tiempo yo pasé atado a un yugo de las tinieblas, de vicio? Y yo me acuerdo que yo estoy en una discoteca y oigo una voz dulce que me dice: mira, ese no toma, pero está alegre. Y tú estás tomando y sigues triste. Cuando oí esa voz dulce que me dijo a los oídos, yo volteé para todos lados. La música muy alta y como alguien puede hablarme pero tan claro. Y yo comencé a llorar. Salí de ahí y mis compañeros me preguntaron: Julano, ¿qué te pasa? Yo quería gritar y llorar, pero yo me creía fuerte y tenía que yo hacerles creer que yo estaba fuerte. Pero cuando yo estoy saliendo a la esquina, creo que se llamaba Flamboyant, no puedo contenerme y yo le hago y comienzan a salir lágrimas. Y estás enfermo, o es que el guaro se te subió. Y yo le hacía, porque yo sé que si yo hablaba hubiera pegado un grito. Cuando yo entré donde yo trabajaba, una luz tan clara y resplandeciente, y me tiré de rodillas y comencé a llorar. Y yo le decía en las noches: si usted existe, cámbieme. Ya no quiero esta condición. Yo lloraba. El toque de Dios vino a mi vida. Algo pasó sobrenaturalmente. Un cambio se dio en mi vida. Una transformación se dio en mi vida. ¿Y sabe después qué quería yo? Ir a una iglesia y aceptar. Pero lo que yo te quiero decir, en el cielo se alumbró y se dio una orden. Aquel que dice: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, dijo: a ver, suéltale las cadenas a ese joven. Suéltale lo que oprime a ese joven. Déjalo libre, sácalo de esa cárcel. E inmediata fue libre. Lo que yo vengo a decirte, que tu familiar también puede ser libre hoy. Que tu familia puede ser libre hoy, si le crees a Dios. ¿Cuántos quieren que aquel que le dio potestad, el Padre, en el cielo y en la tierra, comienza a emitir una palabra sobre ti? Ay, Sama, alaba. Hay palabras emitidas sobre mi vida. Hay palabras emitidas sobre ti. Hay palabras emitidas sobre ti. Yo no sé si hay alguien que está oyendo. Hoy tome esas palabras y vete con ese rema y créele a Dios, porque tiene que pasar. Le guste o no le guste al infierno, la gloria de Dios ha descendido sobre ti y mirarás a Dios obrar.